Buenos días. En el día de hoy, mi grupo de trabajo conformado por Emanuel Otero Ramos, María Ávila Valdés, Yaira Gallo Escobar, María José Olascuaga Pertús, Adriana Rodríguez Revueltas y mi persona, quien les habla, Pamela Vergara Botonero, un grupo de estudiantes de la Universidad de Córdoba del programa de Bacteriología de la Facultad de Ciencias de la Salud, les vamos a hablar sobre tres temas: matriz QFD o Quality Function Deployment, análisis de modos, efectos y fallas, y matriz CPOC. La matriz QFD o Quality Function Deployment, lo cual traduce despliegue de funciones de calidad, se puede definir como un sistema estructurado el cual facilita el medio para identificar necesidades y expectativas de los clientes, es decir, la voz del cliente. Esta matriz lo que busca es traducir el lenguaje de la organización para así plantear requerimientos de calidad internos, desplegándolos en la etapa de planificación con la participación de todas las funciones que intervienen en el diseño y el desarrollo de un producto o un servicio. Esta matriz tiene dos propósitos. Primero, desplegar la calidad del producto o servicio. Es decir, el diseño del servicio o el producto sobre la base de las necesidades y requerimientos de los clientes. Y segundo, desplegar la función de calidad en todas las actividades y funciones de la organización. El QFD se pregunta por la calidad verdadera, es decir, por qué necesitan y esperan el servicio los usuarios. Y también se interroga por cómo conseguir satisfacer necesidades y expectativas. Y en este caso nos encontramos ya ante la cuestión de cómo diseñar el servicio para que responda a la calidad esperada. No siendo más, de forma general, el QFD tiene la siguiente forma, la cual es la que observamos en la parte derecha de la presentación. Esta forma está organizada en orden, desde el número 1 hasta el número 6, lo cual corresponde a cada uno de los pasos para formar una matriz QFD. Empecemos con el primer paso, el cual es la lista de los qué. Esta lista de qué debe incluir los aspectos que los usuarios van a esperar del producto. En este punto hay que poner cuantas más cosas mejor, sin olvidarse ni despreciar ningún aspecto, ya que posteriormente se irán descartando los que menos relevantes. Por ejemplo, para explicar este caso, utilizaremos un análisis para una compañía que quiere lanzar al mercado una cámara de fotos digital. Entonces, en el listado de los que esperaríamos encontrar, por ejemplo, capacidad de la batería, cantidad de fotos por carga, nitidez de la lente, la luz flash y la capacidad de memoria interna, etcétera. En el segundo paso sería el análisis de los qué. Lo primero que hay que hacer es la clasificación de los qué según su importancia. Para ello podemos hacer una encuesta a los usuarios potencialmente donde clasifique la importancia de cada aspecto, calificándose del 1 al 5, siendo 1 no es importante y 5 muy importante. Un ejemplo de este podría ser, en el número 1, como no es muy importante, tendríamos, por ejemplo, que incluya funda. Y en el 5, que es importante, podríamos poner que enfoque bien la cámara, el lente. Entonces, en el tercer punto es la lista de los cómo. Una vez estudiados los aspectos que debe tener nuestro producto, que ahora hay que definir los requisitos técnicos necesarios para que se cumplan dichos. ¿Qué?
definidos anteriormente. Para ello se elabora una lista de cómo podemos cumplir con ellos. Por ejemplo, para la cámara digital de antes, estas pueden ser algunas características que podría tener el producto que queremos diseñar, es decir, los cómo. Por ejemplo, la resolución de la pantalla, el volumen, la facilidad de manejo, la estética, la rapidez de hacer fotos, calificándose entre 1 y 10, siendo 1 lo peor y 10 lo mejor. En el cuarto punto tendríamos la relación entre los cómo. Este es el famoso triángulo o tejado que hay encima del QFD, el cual podemos observar en la parte posterior de la imagen, que está el punto 4 y dice relación entre los comos. En esta matriz triangular se ponen las posibles interacciones entre los comos, si es que existen, ya sean estas positivas o negativas. Por ejemplo, tener mucho flash repercute negativamente en la batería. Esta parte del QFD es opcional y no se suele poner a no ser que las interacciones sean muy fuertes. En el quinto punto tendríamos la relación entre qué y cómo. Esta matriz está en el centro del QFD y sirve para relacionar los qué demandados por el usuario con los cómo. De esta forma, podemos traducir los aspectos abstractos de la lista de los qué en características medibles. Para hacer esto, se puede hacer una clasificación entre 0 y 9. La relación entre cada qué y cada cómo, siendo 0 sin relación, 1 baja relación, 3 media relación y 9 alta relación. Un ejemplo podría ser, teniendo el mismo ejemplo pues, de la cámara digital, que tenga batería duradera, que viene siendo parte del listado de los qué, y que tenga una capacidad de batería alta, que vendría siendo el listado de los cómo. Esto tiene una relación de 9, porque están muy ligados. Al poner una batería con más que hacer parte del listado de los cómo, porque ambos no tienen relación. La idea de este punto es que cada que asociado sea asociado con uno o varios cómo. Es crucial verificar que todos los que más importantes estén conectados con uno o con varios cómo, ya que de otra forma habrá aspectos que no estaríamos contemplando. Y el último punto vendría siendo el análisis de los cómo. Ya solo quedaría rellenar la última parte del QFD, donde calcularemos los objetivos técnicos que tenemos que conseguir para cumplir finalmente con las especificaciones que requiere nuestro producto. Aquí, primeramente, se tiene que fijar una orientación deseada para cada cómo. Es decir, más igual mejor o más igual peor. Por ejemplo, en una cámara de fotos digital, más memoria interna es mejor, pero más peso es peor. En conclusión, podríamos decir que con el análisis QFD se consigue lo siguiente. Primero, pues conocer qué es lo que quiere nuestro cliente, que viene siendo la lista de los qué, y saber cuáles son los aspectos esenciales que necesita nuestro producto y cuáles son los aspectos superfluos donde no vale la pena invertir tiempo y dinero, que vendría siendo la ponderación de los qué. Segundo, conocer qué características técnicas, que vendría siendo la lista de los cómo, son las más relevantes de nuestro producto y cuáles son los superfluos que se pueden eliminar. Tercero, comparar con la competencia y tener una situación de cómo estamos en el mercado actualmente. Y cuarto, fijar unos objetivos de las características técnicas que debe incluir nuestro futuro producto.
para satisfacer al cliente y superar a los competidores al mínimo costo. Bueno, ahora a continuación los dejaré con mi compañera María José, que les va a hablar sobre el análisis de modos, efectos y fallas. Bueno, con respecto al análisis de modos, efectos y fallas, o AMF, entonces tenemos que este es un procedimiento el cual lo que va a hacer es permitir identificar cuáles son esas fallas que se presentan tanto en el producto, en el proceso y en los sistemas. También de esta manera poder evaluar y clasificar de manera objetiva cuáles son esos efectos, causas y elementos de identificación para entonces de esta forma evitar su ocurrencia y tener un método documentado para su posterior prevención. Entonces, ¿para qué se necesitaría o se tendría que tener un método documentado de prevención? Pues principalmente este va a proveer una ventaja muy potencial al análisis de modo de efectos y fallas, en donde entonces lo que se busca es tener un plan de control del proceso, también cambios de procesos, proveer una guía efectiva para los operadores, tener indicadores de calidad en cuanto a las instrucciones de trabajo del operador y producción de los NPR. Bueno, en cuanto a las ventajas del análisis de modo de efectos y fallas, entonces lo que este va a buscar es identificar todas esas posibles fallas que pueden haber tanto en el producto como en el proceso o en el sistema. Conocer a fondo el producto y también el proceso y el sistema. Identificar los efectos que puede generar cada falla en cuanto sea posible. Evaluar el nivel de criticidad, es decir, la gravedad de los efectos, y también identificar todas las causas posibles y las fallas. Continúa mi compañera Mari. Ahora, ¿cuándo se debe implementar el análisis modal de fallos y efectos? El análisis modal de fallos y efectos es un procedimiento que enriquece a las organizaciones, de tal forma que considerar su implementación no requiere de condiciones específicas de las operaciones. Sin embargo, pueden detectarse situaciones en las cuales el análisis modal de fallos y efectos es una herramienta vital de soporte. Por ejemplo, diseño de nuevos productos y o servicios, diseños de procesos, programas de mantenimiento preventivo, etapas de documentación de procesos y productos, etapas de recopilación de información como recursos de información y finalmente por exigencia de los clientes. Ahora tenemos lo que son los tipos comunes de análisis modal de fallos y efectos. Estos son, primero, análisis modal de fallos y efectos de sistema. Este lo que hace es asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema. Segundo, análisis modal de fallos y efectos de diseño, que básicamente lo que él hace es reducir los riesgos por errores en el diseño. Y por último, análisis modal de fallos y efectos de proceso. Este nos permite revisar procesos para encontrar posibles fuentes de error. Entonces, el análisis modal de fallos y efectos puede aplicarse a cualquier proceso en general, en el que se pretenda identificar, clasificar y prevenir fallas mediante el análisis de sus efectos y cuyas causas deban documentarse. El análisis modal de fallas y efectos de diseño se usa para analizar componentes de diseños. Se enfoca hacia los modelos de falla asociados con la funcionalidad del componente, causados por el diseño. Evalúa subsistemas del producto o servicio. Se realiza cuando el diseño aún está en planos. Y por último, el análisis modal de fallos y efectos de proceso se usa para analizar los procesos de manufactura o servicio. Básicamente, se enfoca en hallar los riesgos
o la incapacidad de cumplir con las expectativas del cliente. Evalúa cada paso del proceso. Además, es usado en los análisis de proceso y transiciones. Cabe recalcar que él no debe utilizar controles en el proceso para superar debilidades del diseño. A continuación, mi compañero Emanuel Otero les hablará sobre los pasos para hacer un análisis modal de fallos y efectos. Para realizar un análisis de modos, defectos y fallos, se deben llevar a cabo una serie de pasos en donde el primero vamos a tener que determinar el producto o proceso a analizar. En el segundo paso vamos a tener que hacer una lista de los pasos del proceso o las partes del sistema a analizar. En el tercer paso vamos a tener que describir la función del paso o el componente. En el cuarto paso vamos a tener que determinar los posibles modos de falla de cada paso o componente para así en el quinto paso hacer una lista de los efectos de cada potencial modo de falla. Y así en el sexto paso vamos a tener que asignar el grado de severidad de cada efecto de severidad que es la consecuencia de que la falla ocurra. Para estimar este grado de severidad se debe tomar en cuenta el efecto de la falla en el cliente. Entonces se utiliza una escala del 1 al 10, donde el 1 va a indicar una consecuencia sin efecto y el 10 va a indicar una consecuencia grave. Entonces, pues tenemos este ranking que va del 1 al 10, donde el 1 vamos a tener que no va a presentar ningún efecto y entonces pues su criterio de severidad, pues como no hay ningún efecto, pues sí, básicamente no hay nada. En el segundo puesto vamos a tener que el efecto será muy pequeño, donde habrá una interrupción menor a la línea de producción con una porción menor al 100% del producto. Probablemente deba ser rebajada en la línea y en la estación de trabajo. Este defecto es percibido solo por los clientes. En el tercer puesto vamos a tener que el efecto será muy pequeño, donde vamos a tener una interrupción menor a la línea de producción, donde una porción menor al 100% del producto probablemente deba ser retrabajada en línea, pero fuera de la estación de trabajo. Este es un defecto percibido por el cliente promedio. En el cuarto puesto vamos a tener que el efecto será muy bajo, donde vamos a tener una interrupción menor a la línea de producción y el producto probablemente deba ser clasificado y una porción menor al 100% retrabajada. Este defecto es percibido por la mayoría de los clientes. En el quinto puesto vamos a tener que sea un efecto bajo, donde va a haber una interrupción menor a la línea de producción, donde 100% del producto probablemente sea retrabajado. En el sexto puesto vamos a tener un efecto moderado, en el cual la interrupción menor a la línea de producción, una porción menor al 100%, probablemente debe ser desechada y no clasificada. En el sexto puesto vamos a tener un efecto alto, donde la interrupción menor a la línea de producción será un producto probablemente que deba ser clasificado y una porción menor al 100% desechada. En el octavo puesto vamos a tener un efecto muy alto, donde la interrupción mayor a la línea de producción del 100% del producto probablemente sea desechada. En el puesto número 9 vamos a tener un efecto de peligro con aviso, donde se puede poner en peligro al operador y el modo de fallas afecta a la operación segura y o involucra la conformidad con regulaciones gubernamentales, recordando que esta falla ocurrirá con un aviso. En el puesto número 10 vamos a tener que se da el efecto de peligro, pero sin aviso, donde también se puede poner en peligro al operador y el modo de fallas afecta a la operación segura o va a involucrar la no conformidad con regulaciones gubernamentales, recordando que esta falla ocurre sin aviso. Bien, en el séptimo paso vamos a tener que asignar el grado de ocurrencia de cada modo de falla de ocurrencia a la probabilidad de que la falla ocurra. También vamos a tener un ranking que va del 1 al 10, donde en el primer puesto vamos a tener la tasa de posibles fallas que se puede presentar de 1 en 1.500.000 y la probabilidad de fallo es remota,
básicamente la falla es improbable y nunca está asociada con procesos casi idénticos. En el segundo puesto, vamos a tener que la tasa de posibles fallos va de 1 en 150.000, donde la probabilidad de fallo es muy baja y solo hay fallas aisladas asociadas con procesos casi idénticos. En el tercer puesto vamos a tener que las tasas de posibles fallos van de 1 en 15.000, donde la probabilidad de fallo es baja y las fallas están aisladas asociadas con procesos similares. En el cuarto paso tenemos tasas de posibles fallas que van de 1 en 2.000, donde la probabilidad de fallo es ocasional, pero no en proporciones significativas. En el quinto puesto vamos a tener tasas de posibles fallos de 1 en 400, donde la probabilidad de fallo, pues ya estas fallas han experimentado pues errores. En el sexto paso vamos a tener tasas de posibles fallos de 1 en 80, donde la probabilidad de fallo va a ser moderada. Generalmente esta se asocia con procesos similares a procesos previos. En el sexto puesto vamos a tener tasas de posibles fallos que van de 1 en 20, donde la probabilidad de fallo es que el fallo frecuentemente. Y en el octavo puesto vamos a tener que las tasas de posibles fallos van de 1 en 8, donde la probabilidad de falla es alta y generalmente está asociada con procesos similares a procesos previos que han fallado frecuentemente. En el puesto número 9 tenemos que las tasas de posibles fallos van de 1 en 3, donde la probabilidad de fallo es pues prácticamente casi inevitable. Y en el ranking 10 la tasa de posibles fallos va de 1 a 2, donde la probabilidad de fallo es muy alta. A continuación las dejo con mi compañera María José Lascuaga, que sigue con los pasos. Bueno, entonces, una vez asignado el grado de ocurrencia, lo posterior que se debe hacer es describir si hay controles actuales de prevención y asimismo describir si hay controles actuales de detección. Luego, entonces, lo que se debe hacer es asignar el grado de detección de cada modo de falla de detección. Entonces, así se podría tener cuál es la probabilidad de que la falla sea detectada antes de que llegue al cliente. Entonces, partiendo desde el 1, entonces se tendría una detección casi segura, en donde la prueba debe detectar al menos el 99.5% de las fallas. En el número 2, la detección va a ser muy alta, en donde la prueba debe detectar al menos el 97.5% de las fallas. En el número 3, la detección sería moderada, en donde la prueba debe detectar al menos el 95% de las fallas. En el número 4 estaría una detección altamente moderada, en donde se debería detectar al menos el 92.5% de las fallas. En el número 5, una detección moderada, en donde la prueba debería detectar al menos el 90% de las fallas. En el número 6 se tendría una detección baja, en donde la prueba debería detectar al menos el 87% de las fallas. En el número 7 la detección sería muy baja, la prueba va a detectar al menos el 85% de las fallas. En el número 8 se tendría una detección remota, la prueba va a detectar el 82.5% de las fallas. Y en el número 9 se tendría una detección muy remota, la prueba va a detectar el 80% de las fallas. Y en el número 10 sería una detección que pues casi imposible, en donde la prueba va a detectar menos del 80% de las fallas. Esto es con respecto entonces a la probabilidad que va a existir de que un efecto pueda ser detectado por prueba conducida antes de que este producto avance al siguiente paso del proceso. Y el último paso entonces sería calcular el NPR, es decir, el número prioritario de riesgo que va a haber en cada efecto. Continúa mi compañera Yaira. Bueno, ahora le vamos a hablar de la matriz CIPOC. La matriz o el diagrama CIPOC, por sus siglas en inglés, Supply, Inputs, Process, Outputs, Customer,
es la representación gráfica de un proceso que está en gestión. Esta herramienta permite visualizar cómo el proceso de manera sencilla, identificando a las partes implicadas en este mismo. Entonces, para identificar las partes, vamos a tener distintos personajes que van a estar implicados en él, como por ejemplo el proveedor. El proveedor va a ser la persona que va a aportar todos los recursos para que el proceso se lleve a cabo. Están los recursos, que es todo lo que se quiere o todos los materiales que se van a necesitar para poder llevar a cabo el proceso. En este se van a incluir la información, los materiales y también a las personas, porque todos son recursos necesarios para que se dé el proceso. En el proceso son en sí las actividades que van a transformar las entradas y salidas, dándoles un valor añadido. Y el cliente es la persona que va a recibir el resultado de todo el proceso que se ha llevado a cabo. Este va a tener la satisfacción de todo el proceso que ya se hizo. Ahora vamos a hablar de para qué sirve un diagrama SIPO. El diagrama SIPO en sí se trata de un sistema de ayuda o autoayuda que permite establecer de mejor manera una serie de ideas. Esta se hace con el propósito de satisfacer las necesidades de un cliente, es decir, que también facilita el entendimiento entre ambas partes para generar una mayor efectividad desde el momento de la recopilación o el ingreso de datos hasta la salida o muestreo a los usuarios. También nos va a permitir un mayor conocimiento o entendimiento de la manera en que se trabaja y se efectúan los procedimientos, dando una descripción asertiva de lo que se hace y también lograr impedir la aparición de posibles errores o fallas que se den durante los procesos. Por eso se deben seguir una serie de normas que están establecidas para mejorar la gestión en calidad y así mostrarle a los clientes lo mejor del proceso. Ahora las dejo con mi compañera Adriana, que les va a hablar sobre lo que hay que tener en cuenta para la realización de que se dé un diagrama SIPO. Buenas, ¿qué debemos tener en cuenta para la realización de un diagrama SIPOC? Pues debemos tener muy en cuenta que los suministradores y los clientes puedan permanecer a la organización, pertenecer, perdón. Sin embargo, pues estos deben tener muchos conocimientos necesarios, pues conocimientos mínimos para que los procesos puedan llevarse a cabo y funcionen correctamente y que se eviten los inconvenientes de cualquier índole. Las entradas y salidas pueden estar relacionadas con cualquier elemento, ya sea algún tipo de información, servicios, materiales y producción de cualquier componente. Debemos definir de forma efectiva las entradas y salidas para que el punto medio de los procesos sea efectivo y conciso. Debemos evitar sobre todo los procesos repetitivos o aquellos que no nos conlleven a ningún mejoramiento. Los pasos a realizar para elaborar un diagrama SIPOC pueden ser identificar los procesos de gestión o las gestiones que se hayan hecho o que se estén haciendo en dicho proceso, establecer las entradas del proceso y los recursos necesarios, establecer los proveedores de estas entradas al proceso, definir las salidas del proceso. En estos tres incisos, debemos aclarar que es muy importante tener todo el conocimiento acerca de la entrada, la salida de los productos, la salida del proceso, perdón, y también tener identificados muy bien los proveedores. Otro inciso sería establecer quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas. Entonces, el diagrama SIPOC es una herramienta que se emplea tanto en el ámbito de Sigma como en la gestión por procesos en general. Pues a continuación la bibliografía donde sacamos nuestra información y pues muchas gracias.